Estamos a menos de 10 minutos de llegar a las 10 de la mañana, como decíamos, y ya lo tenemos en línea Antonio Ratner, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario. Hola Antonio, ¿cómo estás? Carito Murisi te saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por este ratito para conversar con vos. No, te agradecemos. Por favor. Bueno, ante este inminente colapso sanitario, ¿no? Volvemos a tener nuevas restricciones para intentar por lo menos disminuir los casos que se encuentran en una innegable curva ascendente, y estas medidas colaboran con el pedido que ustedes ya venían realizando de la suspensión de actividades prescindibles, Antonio. Sí, no solamente la suspensión de las actividades, sino también acelerar el proceso de vacunación del personal que ha sido declarado esencial por la misma municipalidad. Nosotros, independientemente de las áreas de salud, que es quienes están al frente del combate de esta pandemia, pero muchas reparticiones municipales, como las áreas de control, de higiene urbana, de ambiente, control de vectores, emergencias, defensa civil, desarrollo social. Si usted recuerda, el año pasado, el 2020, con la aparición de la pandemia, la Municipalidad de Rosario le dijo a los que eran mayores de edad y eran quienes en ese momento, hoy creo que cambió gracias a la vacuna, pero en ese momento era el sector más vulnerable, que eran los de 60 años para arriba, sí, de que se quedaran en su casa, de que le iban a llevar los alimentos, trabajó todo el personal municipal y viene trabajando durante todo el año sin descanso, sin licencias. Y esto motivó de que saliéramos a pedir que se vacune al personal. La verdad es que es muy complicado, muy complejo. Nosotros lo vemos hacia adentro del gremio, vemos que ya las burbujas no alcanzan para trabajar, que los contagios son innumerables, y bueno, hemos pedido de que se respete a todos aquellos administrativos que no estén vacunados y que no sean esenciales, no realizar tareas hasta el 30 de mayo. ¿Evaluaron, Antonio, en algún momento abandonar las tareas esenciales por la escasez de vacuna? No, en ningún momento. No, aparte, la responsabilidad ha quedado de manifiesto en todo momento. Lo que sí, vamos a seguir insistiendo. Y ya no es un reclamo local. Nosotros comenzamos con esto hace meses y bueno, hoy son muchísimos gremios los que están pidiendo la vacuna de su personal. Por ejemplo, conversaba con camioneros transportan insumos hospitalarios, retira residuos patológicos de los hospitales, y son trabajadores que también tienen derecho a una vacuna, igual los taxistas, los colectiveros, los que recogen diariamente la basura, los residuos, claro. O sea, son muchísimos los que estamos trabajando para ver de qué forma se pueden vacunar. Hoy nos ponemos contentos cuando un trabajador está dentro de un rango o franja etaria que le permita vacunarse, pero tendría que hacerse un poco más sostenido y llegar a todos aquellos que hicieron tanto por los vecinos de Rosario, también hacer algo por ellos. El fallecimiento de un compañero y su familia hizo que agudicen aún más el reclamo y también dejó en evidencia, ¿no?, las falencias en la política de salud preventiva y los criterios de vacunación, ¿no? Sí, yo me tengo que remontar siempre a marzo 2020. Nosotros enfrentamos una enfermedad desconocida. Es más, decíamos que iba a venir a ser el virus a esta parte del mundo. Que era un problema de los chinos, le echábamos la culpa siempre a los demás. Y de pronto nos vimos sentados con infectólogos, sanitaristas, epidemiólogos, directores de hospitales, delegados, viendo cómo se formaban los equipos de salud y cuáles eran los cuidados que había que atender. Si uno recuerda, muchos decían que el barbijo no había que usar, otros decían que
La máscara era muy pesada, otros que necesitaban determinado tipo de barbijo y esos barbijos aumentaban y no se conseguía alcohol en gel. Sí, alcohol en gel. O sea, pasamos toda esa situación por un comité de riesgo del trabajo que nos permitió hacer asambleas, que participe el personal en la elaboración de los protocolos, porque si no era un PDF de 50 páginas que había que bajarlo cuando uno se encontraba un camillero, dejemos de lado un médico y una enfermera, un camillero, una persona de higiene sanitaria. Se encontraba hasta frente a un caso y cómo se cuidaba. Cuando tenía que realizar el trabajo de higiene o tenía que trasladarlo en una camilla. Bueno, todo esto se habían bajado un protocolo que no tenía nada que ver con la actividad de los hospitales nuestros. Y bueno, en eso se trabajó muchísimo. Pero así todo tenemos mucho personal con contagio y también personal aislado. Por lo tanto, sostenemos que si hay una vuelta, muchos lo llaman fase 1, otro confinamiento, llámelo como quiera, pero que el trabajador municipal no es esencial, o sea que el que yo puedo prescindir de que no tenga presencialidad a fin de evitar la circulación y evitar el contagio, que nos ajustemos al decreto nacional hasta el 30 de mayo. Antonio, bueno, primero saludarte, soy Víctor Timoneda y justamente con lo que vos decís, a ver, remontándonos al año pasado, donde, a ver, nadie se ponía de acuerdo, en donde había que cerrar, donde había que abrir, barbijo sí, barbijo no, alcohol en gel y demás. A ver, ya pasó más de un año de aquel momento y también creo que esta segunda ola, estoy seguro que esta segunda ola se veía venir porque pasó en todo el mundo, ¿por qué no va a pasar en la Argentina? Y es una opinión personal, quiero saber si coincidís, que a nivel político se tomaron muchas decisiones por cuestiones meramente políticas por encima de las sanitarias, por ejemplo, porque esto también se veía venir. Sí, Víctor, ¿qué tal? Buenos días. Yo lo que veo, y también es personal, sí, que dejamos la pandemia en manos de la política y no en manos de quienes conocen y nos tienen que asesorar. Usted recuerde, llegaron a tildar a los sanitaristas, los epidemiólogos, de que asesoraban mal al presidente, personas que estuvieron y están al frente de la pandemia. Cuando se tomó la decisión de enfrentar esta segunda ola, uno puede discutir tarde, temprano, pero cuando se tomó la decisión también aparecían los recursos de amparo, que por ponerme en contra de lo que dice el otro, yo voy a presentar recurso de amparo cuando decían que la presencialidad era suspenderla por 14 días para tener clases presenciales. Los chicos no son el problema. ¿Sabe cuál es el problema? Los padres que van y hacen social en la puerta de la escuela media hora antes de que lleguen los chicos. Tal cual, tal cual. El problema es ver clases de Zumba en calle Córdoba y Dorrego. El problema son los banderazos, la concentración de innumerables personas en el Scalabrini Ortiz, más de 100.000 personas los fines de semana. Entonces, cuando uno ve eso, y después tenemos esta cantidad de contagios, o tenemos la estadística que nos acercan todos los días, es producto de eso. Hoy lo que estamos viendo es la consecuencia de no haber hecho más para evitar los contagios. Tal cual. Y a ver, después se echarán la culpa, vienen las elecciones, uno quiere hacer más hincapié en una cosa, otro en otro. Yo creo que tenemos que dejar en manos de los médicos el manejo de la circulación de este virus, que evidentemente tiene una velocidad de contagio mucho mayor a la que conocimos el año pasado. A ver, con respecto, está claro, al sistema de salud que ha llegado a un colapso, a los números me remito también en este último tiempo, pero te consulto a nivel general, con estas nuevas medidas, ¿cómo va a ser el trabajo de los empleados municipales? Imagino que con guardias mínimas, rotativas, priorizando también el trabajo de los que hoy por hoy están vacunados. Bueno, nosotros hemos pedido que todas las áreas administrativas que no son esenciales, que se pueden reprogramar turnos, o sea, llamar al vecino que tiene un turno los días miércoles, puede beber en la semana próxima,
que lo pueda pasar a la otra semana. Nosotros lo hemos hecho con nuestro propio centro de salud, en el sindicato, turnos que ya estaban para el día, para que comenzaban hoy, el día sábado. 9 de ellos fueron reprogramados, uno no se pudo hacer y bueno, se sostiene. Pero tratar de hacer todo lo posible para evitar la circulación. Porque cuando uno dice, es muy... cuando dice home office o cuando dice teletrabajo, que podrían trabajar, sí, pero ¿tenés dispositivos para trabajar desde tu casa? Claro. Entonces entramos en una ley que no está regulada, que se va a regular 90 días después de que se dé por finalizada la pandemia, como la ley de teletrabajo. ¿Quién se hace cargo aparte de todo eso? Pero sí, no hablemos de qué me paga la luz, ¿no? Sino una computadora, internet. Bueno, pero así todos los trabajadores han decidido, están dispuestos a hacerlo, de colaborar. Por ejemplo, quienes trabajan en personal, podrían hacerlo de su casa, el control, pero tratar de evitar la circulación. Yo creo que el intendente también tiene que entender. Salió un comunicado de Festran hace poco, donde pide suspender todas las actividades. Nosotros estamos en esa línea, suspender todas las actividades que no sean esenciales. Esenciales me refiero a emergencia, defensa civil, ni hablar de salud pública. O sea, no podemos suspender, tenemos una crisis sanitaria, no vamos a suspender que trabaje el personal de salud pública. O sea, esto está orientado a los sectores administrativos. Antonio, Fabio Montero te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Estás? Antonio... Me decía, reforzar el sector de salud, porque acá le agregan camas, que usted va a escuchar que se incorporaron 5 camas acá, 7 allá, 8 en otro hospital, pero la cama no atiende, la cama no soluciona el problema de salud. El problema de salud lo soluciona la tecnología y el equipo médico necesario para atenderlo. Ese equipo de salud para atender una cama hoy no está. Hoy ya tiene un cupo y llegaron al límite de la resistencia física, están trabajando algunos 10, otros 12 horas por día. Antonio. Por motivo de... Sí, perdón, lo escucho. No te hagas problema, Fabio Montero. Te quería consultar si más o menos ustedes tienen un registro de qué cantidad de personal está afectado y fuera de servicio concretamente por COVID. Bueno, nosotros tenemos las estadísticas del año pasado, en forma directa e indirecta, o sea que por ese contagio falleció uno de los 2 cónyuges y son ligados a los trabajadores municipales, más los trabajadores municipales. El año pasado llegamos a 125 fallecimientos. Pero digo, personal afectado también en la prestación de los servicios, digo, ¿se han resentido mucho los servicios como consecuencia de esto? Es día a día. Yo le puedo dar un número hoy, pero para que usted tenga una idea le doy una repartición. Sí. Área de servicios urbanos de zona norte. Trabajan 20 personas, 5 tienen COVID y los otros 15 están aislados. O sea, tenemos una repartición cerrada. Exactamente. Y este concepto, evitar la circulación, si no es necesaria, podemos esperar. Este concepto... el paso por 3 días. Este concepto del teletrabajo, ¿no? Que aparece fuertemente cuando se habla de la administración pública, aparece fuertemente el concepto de teletrabajo. Da la impresión de que pasada la pandemia va a ser un recurso que va a quedar instalado en la administración. ¿Eso ustedes cómo lo están visualizando? Digo, en el marco también de los convenios de trabajo, ¿cómo lo están pensando esto? Bueno, nosotros no tenemos un marco regulatorio del teletrabajo en la municipalidad. Sí, nos vamos a ajustar por la ley nacional. Pero es muy difícil. El teletrabajo tiene el trabajador oportunidades de decir, bueno, no quiero más el teletrabajo, quiero volver a la forma presencial. Y eso hace de que tengan que modificar
muchos las adecuaciones que se hagan en una oficina. O sea, si dejamos de lado la municipalidad y vamos a una empresa, donde el trabajo que se hace es el trabajo de contaduría, administrativo, yo le doy un dispositivo a cada uno para que trabaje en su casa. Sí. La empresa, esa oficina, ese edificio, esa propiedad, va a seguir pagando todos los impuestos, luz, agua, gas, esperando que alguno que eligió el teletrabajo diga, bueno, yo me desengancho y vuelvo a la oficina. Y si no está esa oficina, y si esa oficina se trasladaron a Uruguay por ventajas impositivas, ¿dónde vuelve el trabajador? O sea, hay mucho para discutir. Es un desafío interesante. Los elementos. Un desafío post-pandemia muy interesante también, pero digo, me da la impresión de que como viene la mano, va a ser algo que necesariamente van a tener que discutir los gremios. Hoy no hay alternativa. Hoy no hay alternativa. El que quiere colaborar, colabora desde su casa. En esto hay un gran entendimiento, el trabajo se hace, nosotros tratamos de evitar la presencialidad, por lo menos hasta este decreto presidencial cambie y volvamos a la actividad como veníamos desarrollando en algunas áreas administrativas hasta ayer. Bien, perfecto. Antonio, el trabajo llegó para quedarse. Bien. Y es bueno fijarse lo que ha causado el teletrabajo en países como Colombia, en países como Ecuador. El teletrabajo también es una forma de aislar al trabajador para que no tenga contacto con su padre. Usted en una oficina puede discutir con el de al lado, el de enfrente, si cobra poco, cobra mucho, qué vamos a hacer. Discutir esto que estamos hablando con ustedes. El teletrabajo no. Tiene que cumplir, mandar datos, se controla electrónicamente y quién paga los dispositivos, quién paga los servicios, la silla ergonómica, hasta la forma de trabajo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con descanso, sin descanso? Bueno, todo esto hay que discutirlo. Hoy esto va a ser un debate muy importante desde lo gremial también, ¿no? Digo, desde los gremios hacia adentro. Por supuesto, no tenga duda. Después aparecen aquellos trabajadores que usted no le ve la cara, pero están trabajando en su casa, donde en muchos casos, y nosotros tenemos referencia a otros países, donde le dicen, bueno, si vos que perteneces a algún sindicato, no va a poder seguir trabajando. Esto no es una alarma, esto pasó en nuestros países, que después termina en estallidos sociales. No por el teletrabajo, sino por algo que suma más a la concentración en pocas manos y los trabajadores con un nivel de ingreso que no alcanza. Antonio, ha sido muy amable, te agradecemos mucho por este contacto. Al contrario, gracias a ustedes, fue un gusto. Que tengas un buen fin de semana. Hablamos con Antonio Ratner, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario.